amigos, y ahora sí ya llegó la hora de la receta. Pues al principio yo les comentaba que las parrilladas y las carnes asadas eran las que hacían las mejores conversaciones, pues no siempre es así. En este caso, el doctor Javier ahorita nos va a contar cuál es la receta secreta, que la tengo aquí muy tapadita porque está deliciosa. Nosotros también las conocemos aquí en Ensenada, pero son muy de Mexicali, ¿no, doctor? Sí, en Mexicali se conocen como tortas frías. Ajá. O como tortas de la Zacatecana, o como tortas triples, porque llevan jamón, llevan bolonia y llevan queso Vamos amarillo. a presumirla. Y llevan chicharrón. Chicharrón y chile del amor. Y queso. Y queso, así es. Y están muy ricas y son tortas frías porque no se calienta el pan, no se le pone mantequilla y la verdad que saben muy ricas. Esta está hecha para ti. Muchas gracias. La vamos a tapar. Y porque todavía no voy a comer hasta el final del programa. Pero ahora vamos a entrar a la otra historia que quiero que nos cuente. Sí. Es sobre el tema tan preguntado y tan asediado, el tema de las jubilaciones. Sí, fíjate que sí, qué bueno que lo preguntas porque es un tema complicado, delicado, que se está atendiendo por quien debe de ser. En este caso es gobierno del estado el que tiene que estar al pendiente. Y bueno, quienes son directamente responsables o somos directamente responsables es la Secretaría de Educación, Oficialía Mayor, el ISTECALI y la Secretaría de Finanzas, ¿no? ¿Por qué te comento que es un tema complicado? Si me permites te hago un poquito de historia, resumir la historia un poco, en el sentido de que la ley de ISTECALI, que se establece en 1970 como la ley de ISTECALI para pensiones y jubilaciones, es una ley basada en 1947-1950. Donde el promedio de vida de la gente era de alrededor de 50 años, 55, de tal suerte que si te jubilabas, pues en 5 años ya gozabas 5 años de tu jubilación y ya no pasaba nada más. Sin embargo, la expectativa de vida sigue cambiando y aumenta hasta 85 años en México, sí, y un poquito más en Baja California y más con los derechohabientes de ISTECALI. Pero creo que una de las principales situaciones que se da en el tema de las jubilaciones y pensiones es que en 1984 y 1985 se dan las primeras 600 jubilaciones cuando debieron haber sido en el año 2000. ¿Qué significa esto? Que la ley se pone o se publica en 1970 y en 1985, con 15 años de trabajo, se jubilan los primeros 600. Quiere decir que los primeros jubilados no cotizaron sus 30 años. Así es. Nos cotizaron los 30 años y además déjame decirte que muchos de ellos tenían un medio tiempo y sin embargo se les computó como tiempo completo. Y comentarte que de esos primeros 600, entre burocracia y magisterio, es justo comentarlo, aún viven 300, de tal suerte que hoy tenemos agentes que tienen más de 30 años ya jubilados gozando de esas prerrogativas. En 1997 la burocracia decide separarse de ese fondo solidario que existía y entonces hoy tenemos una situación complicada más para el magisterio que para la burocracia, porque finalmente en el año pasado, que viene siendo en el 2015, el 17 de febrero del 2015, se publica la nueva ley de ISTECALI, donde ya hace diferenciaciones y trata pues de enfrentar, después de haber socializado con los diferentes sindicatos y los diferentes actores, buscar encontrar el mecanismo que se debió haber implementado hace muchos años. Esto debió haberse hecho por allá en el año 95, 96, 97, sin embargo... Retomarse, ¿ves? Así es. Estar reformando la ley de ISTECALI, estar enfrentando lo que se tendría que hacer y en este caso con una actitud muy responsable, fíjate, el gobernador del estado, Francisco Quico Vega, decide enfrentarlo aunque tuviera costos políticos y aunque no se vea reflejado de manera inmediata en su administración. En las siguientes administraciones se va a ver el beneficio. Quien se ve beneficiado de inmediato con este tema es la burocracia, porque con esta ley los trabajadores de confianza empiezan a aportar al fondo de pensiones, de tal forma pues que empieza a haber una base más amplia para la burocracia, lo que no existe con el sindicato del magisterio. Esto también ha llevado pues a que en el caso del magisterio, que es el más complicado ahorita, en el caso del magisterio se da la situación el año pasado en abril, de que se libera un número importante de trabajadores de la educación. Sin embargo, ni son jubilados y técnicamente son activos. Entonces, cuando a mí de alguna manera me cuestionan que por qué no los estamos resolviendo nosotros, es que ISTECALI como ente
recibe al trabajador cuando ya está jubilado, una vez que se termina la relación con el patrón. Entonces, estos trabajadores que hoy están liberados no están jubilados. La responsabilidad de Iztacali es estar pagando la nómina del trabajador jubilado. Entonces, el patrón, en este caso la Secretaría de Educación, Finanzas y Oficialía Mayor, son los que tendrían que estar aportando para que se puedan jubilar, pagarte lo que corresponde. ¿Qué hay de cierto con eso de que en un periodo no muy lejano las jubilaciones van a ser en abonos chiquitos? En el caso de Iztacali, en el caso de Baja California, está un poquito complicado. Déjame decirte que lo que se buscó hacer, por ejemplo, en el caso de magisterio y de burocracia, es aumentar la edad para las jubilaciones, porque no existía. Aquí se jubilaban con 30 años de trabajo, de servicio, y te podías ir a los 48 años. Sí. Hoy con la nueva ley de Iztacali, por ejemplo, para nuevas generaciones de burocracia, se van a tener que ir a los 60 años. O sea, no se van a poder ir antes. Y en el caso del magisterio va a ser a los 65 años. Dios santo. Pero hay una tabla de gradualidad que se empieza a aplicar. Y comentarte, si me permites decirte, por ejemplo, en el caso de Europa, se jubilan a los 70 años. Y al momento que se jubilan, automáticamente se les descuenta el 25%, de tal suerte que el sueldo es del 75%. En Baja California, el trabajador se va con el más del 100%. ¿Sí? Y además existía una pensión dinámica, que sigue siendo dinámica, no cambia lo que es dinámico. Lo único que se hace es que se busca trabajar con salarios reguladores y se busca trabajar con un topamiento en salarios mínimos, de tal suerte pues que ya no va a ser como antes, que te ibas con tu último sueldo. Hoy lo que se va a hacer es que se va a buscar un sueldo regulador de los últimos años y ver cuánto cotizaste en los últimos años, y en base a eso se te va a decir cuánto es lo que vas a llevarte. Y a lo mejor tú vas a tener, son 25 salarios mínimos lo que se tiene como tope, que finalmente no es malo, son alrededor de 50,000, 55,000 pesos. En España el promedio de lo que vienen siendo los pensionados ganan 1,000 euros, que son alrededor de, bueno, ahorita con el tipo de cambio de dólar son como 20,000, ¿no? Aproximadamente. Entonces sí es importante mencionar pues que el tema de las pensiones y jubilaciones en Baja California ha sido un tema complicado, sin embargo se está atendiendo. El problema ahorita es financiero, definitivamente. Sí, claro. Es financiero, y yo creo que en la medida en que se vaya pudiendo resolver, se va a ir haciendo. A principios de año se pudo hacer un ejercicio en coordinación, porque ese es un trabajo de equipo de gobierno, no puede decirse que solamente es una sola dependencia. Se sacaron alrededor de 329 jubilaciones de ese listado, de ese listado que estaban liberados. Entonces, cuando menos ya hubo 320. Que un poquito más desahogados, así es, ¿no? Y ahorita, ¿qué certeza tienes tú como maestra? Que gracias también a esta nueva ley de Iztacali, tú puedes acceder ahorita al portal de Iztacali, y en ese portal te aparece un orden de prelación, donde tú sabes en qué lugar estás. Ya hoy alguien no podría decir, sí, o sea, a lo mejor no es el lugar en el que tú quieres estar, pero ya tienes una certeza, porque antes se hablaba mucho de que si dabas dinero te ponían en una lista, que si no dabas no entrabas. Hoy tú con claridad puedes ver en qué lugar estás, y también comentarte que en el caso de aquellos trabajadores que en su momento sientan vulnerados sus derechos y crean o demuestren que su lugar en la lista no es el que debe de ser, pueden acercarse y ver y revisarse, y se puede modificar en caso de que tenga razón. Y también la otra excepción que tenemos es aquel trabajador que tiene una incapacidad permanente, una invalidez, un dictamen de invalidez definitiva, pues también ellos pueden entrar antes, ¿no? Y de una manera responsable, creo, se ha estado tocando el tema por parte de los diferentes niveles de gobierno, para poder sacar adelante el tema de los jubilados, porque sí es un tema complicado. Sí, cómo no. Es un tema que sí, en su momento, te digo, se hubiera enfrentado. Es un tema que inquieta mucho a los maestros, que nos inquieta a todos. Por ejemplo, se escucha mucho decir, bueno, he escuchado decir a algunos, ¿sabes qué? Yo no me voy a esperar a los 30 años, me quiero pensionar. ¿Qué pasa con la gente que cumple la edad, que son los, ¿qué, 55? Sí, ahorita con que tú tengas 15 años trabajados y 55 años de edad con la ley vieja, te podías ir ya pensionado con un porcentaje. Hoy, con la gradualidad, solamente que fuera
pues un caso extremo, ¿no? Claro. O que hubiera los recursos, porque finalmente yo debo comentarte que si hubiera los recursos es más económico para el patrón pagarte pensión que Claro. pagarte la jubilación completa. Por eso es que te comentaba, este es un tema de finanzas, es un tema de dineros. Y particular, ¿no? Así Sería tomar cada caso Así es. y analizarlo para poder llegar a un buen, pues a un buen arreglo con la persona que lo solicita, y también hacerle entender al compañero maestro si realmente le conviene, qué tanto te conviene, ¿no? También. Sí, es que es lo que te digo, mira, en el caso del magisterio hemos tenido casos donde va un maestro y solicita una jubilación cuando todavía no le toca, pero pensando en que si llego ahorita y pongo mi lista, ya estoy en la lista y me va a tocar automáticamente cuando me corresponda. Bueno, eso no sucede, eso no debe ser. Sí es un tema que hemos estado atendiendo, sobre todo en el tema de las invalidez. Nos han tocado casos tanto por el lado del magisterio como por el lado de la burocracia, pues trabajadores que tienen un cáncer o que tienen alguna enfermedad que los limita para trabajar, y en eso sí hemos estado siendo atingentes, hemos estado atendiendo, y te digo, trabajándolo en común acuerdo con oficialía mayor, porque finalmente el patrón es el que dice, bueno, ya damos por terminar la relación laboral, ahora te toca a ti recibirlo, ¿no? Comentarte que hemos estado trabajando con la Secretaría de Finanzas, con la Secretaría de Gobierno, con oficialía mayor y con la Secretaría de Educación, y es muy probable que si no a fines de este año, a inicios del año entrante, seguramente estaremos atendiendo algunos otros casos también de jubilación, para que la gente vaya viendo, bueno, que sí se está avanzando. Yo creo que no es conveniente que dejemos crecer el problema y que todos en común busquemos cómo resolverlo, ¿no? Porque finalmente todos somos corresponsables. Hay una situación que está presente y yo creo que no hay que buscar culpables, yo creo que esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos y tenemos que ver cómo resolverlo, ¿no? Y yo creo que aunque sea de a poquito, si lo podemos ir avanzando, esto es benéfico para todos, ¿no? Porque pues tú podrás decir, bueno, a lo mejor que a este paso me toca en un año, o a lo mejor me toca en año y medio, pero tú ya tienes una certeza, porque tu número ya está ahí guardado, ¿no? Aunque esté muy lejano. Sí, no, es que yo estoy seguro que las cosas se tienen que componer. Seguramente va a ser así, en que se va a tener que encontrar una solución, porque no se puede dejar, no se puede soslayar que hay una situación que se tiene que atender. No, y además perder Iztacali, o sea, sería algo pues terrible, ¿no? Porque ha sido, si bien es cierto, es uno de los hospitales, pues si los comparamos con los otros hospitales de asistencia social, pues por mucho es mejor. No, claro, simplemente tú comparas los cuadros básicos de medicamento de una institución y otra y te vas a dar una idea, ¿no? Nosotros manejamos en el estado alrededor de 139,000 derechohabientes, pues nada comparados con los 2 millones que maneja el Seguro Social, no, claro. ¿no? Y seguramente te has dado cuenta que cuando vas a tu instituto, pues todo el mundo te conoce. Sí. ¿Sí? Y además, cuando está uno ya en las urgencias, conozcas a la gente o no, me consta porque he llegado ahí en algunas ocasiones y el servicio es de primera, No, de sí. primera, la verdad. No podemos quejarnos, tenemos que entender también que hay mucha gente que llega temprano, que tenemos que ser un poquito tolerantes también los derechohabientes. Eso me queda claro. O sea, cuando uno va al Iztacali, tienes que llevarte tu libro y un montón de cosas que platicar, Sí. ¿no? Porque hay que esperar Sí. un turno. Hemos establecido, no sé cuándo fue la última vez que fuiste a Iztacali, pero en todo el estado hemos establecido un triage. Seguramente cuando andes por ahí por urgencias te vas a dar cuenta donde ya hay un cartelón y te marca ahí en colores cuánto tiempo es el que tú deberías de esperar, dependiendo de lo que lleves, ¿no? Ah, no lo he visto. Entonces es algo interesante porque finalmente te digo, también nosotros somos derechohabientes. Claro. En su momento llegamos y me ha tocado llegar a otro hospital que no es el de Ensenada. Y bueno, pues entonces tú también quisieras que te atendieran igual, y es lo que buscamos hoy, que en todo el estado se te atienda de una manera igual. Y lo que estamos buscando con este triage es que salga una enfermera, te tome tus signos vitales, y dependiendo de lo que encuentra, ya te puede decir, le dice, ¿sabes qué pasa ahorita o déjala, no? Y hemos estado buscando mejorar, pues, y este triage nos viene a ayudar mucho. Doctor, muchísimas gracias. No, al contrario. Muchas gracias por esta entrevista. Fue un placer, te agradezco mucho que nos hayas abierto las puertas de tu casa Gracias. para estar aquí esta tarde contigo. Y ahorita, amigos, pues ni modo, yo me voy a comer esa torta deliciosa. Que tengan ustedes una excelente semana. Nos vemos la próxima aquí.